El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. La cuarta serie de nuestro cuarto de guerra está dedicado al análisis de la lucha espiritual que hay en torno a la justicia. La justicia es una necesidad y un anhelo que impulsa al ser humano a realizar todos los esfuerzos para llegar a ser justos. Sin embargo, la frustración personal al comprobar que no somos totalmente justos y la impotencia e ira que se despiertan cuando observamos actos de injusticia son estados de ánimo y confusión muy bien aprovechados por el enemigo para distorsionar la imagen de Dios en nuestros corazones, dejándonos expuestos a un peligro mortal. Romanos 13 es un capítulo central para entender todo lo que representa la justificación por medio de la fe. Es bastante extenso, por lo tanto haremos el esfuerzo de ser concretos para aprovechar bien el tiempo. Recordemos que hay dos paradigmas que se van desarrollando en los primeros capítulos de Romanos, ¿no? Es primero la perspectiva respecto a los judíos que están bajo la ley y luego la perspectiva gentil de aquellos que no recibieron la ley. Está de por medio entonces el debate respecto a ser justificados mediante el cumplimiento de la ley o el ser justificados por la fe. Y Pablo empieza el capítulo 3 diciendo, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Se está planteando esta pregunta porque, de hecho, el intento de justificarse por medio de la ley, cumpliendo la ley, queda demostrado que es imposible. Entonces, frente a esa imposibilidad, ¿hay alguna ventaja de ser judío? ¿Hay alguna ventaja en las prácticas religiosas como la circuncisión? Y acá resalta Pablo algo muy importante, ¿no? Porque muchas veces nos es muy fácil juzgar, ¿no? Que aquel que trata de justificarse por la ley no la cumple, por lo tanto no es justo, ¿no? Entonces juzgamos inmediatamente a la persona. Y ese juicio a veces lo llevamos al punto de pensar que Dios rechaza a esa persona, castiga a esa persona. Pero mire lo que dice Pablo en el versículo 2. Claro que sí, tiene muchos beneficios. Dice, en primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es decir, no veamos las cosas simplemente desde la lupa del juicio. Tú te acogiste a la ley, no cumpliste la ley, por lo tanto estás castigado. Sino veamos las cosas desde la perspectiva del propósito que Dios tuvo en ellos. ¿Y cuál era el propósito?
de que a través de ese pueblo Dios se revelara al mundo. Y es un encargo muy delicado, un encargo muy hermoso, pero al mismo tiempo un encargo de alta responsabilidad. Entonces Dios tiene presente eso. Es cierto, dice, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aunque todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tiene razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Bien, entonces Dios es fiel. Aunque algunos sean infieles, Él es fiel. Trayendo esto hacia nosotros tenemos un encargo de parte de Dios. Y lo que Él busca es que cumplamos ese encargo. Y entre nosotros algunos serán infieles, pero Dios seguirá siendo fiel. Nosotros mismos en algún momento no nos comportaremos dentro del marco de la fidelidad, pero Dios seguirá siendo fiel. Esa es la perspectiva integral que tenemos que tener respecto a las personas en general. Entonces, desde la perspectiva de la ley, no podemos caer en la condenación, porque Dios es fiel a sus promesas. Así como Dios es fiel a la promesa a Abraham, es fiel a la promesa que le da a su pueblo, a la descendencia de Abraham. En el otro extremo, desde la perspectiva de la fe y de la gracia, también hay una posible desviación. Es el argumento de que, bueno, finalmente, si nosotros hemos sido perdonados en todos nuestros pecados, ¿qué importa si pecamos o no pecamos? Tenemos la libertad para hacer lo que queramos porque finalmente ya hemos sido perdonados. Esa también es una desviación muy peligrosa. Veamos qué nos dice Pablo en el versículo 5 en adelante. Dice, sin embargo, algunos podrán decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? No, mire bien la lógica. Y entre paréntesis dice, esto no es más que un punto de vista humano. Y subrayo esa frase. Esa es la perspectiva humana que tenemos nosotros. Y Pablo responde, de ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo podría tener autoridad para juzgar al mundo? ¿No? O sea, el hecho de pensar que como Cristo murió por nosotros, nuestros pecados ya han sido perdonados, ya no importa cómo vivamos, eso estaría haciendo que Dios no sea completamente justo. Como que está cerrando los ojos a una realidad y engañándose a sí mismo y exonerándonos de responder ante su justicia. Sin embargo, dice en el versículo 7, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Un bonito argumento, ¿no? Si mi pecado le da la mayor realce a la gloria de Dios. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Entonces, ese es el otro argumento, ¿no? Que nosotros estamos pensando que al ser justificados por la fe, entonces, cuanto más pecamos, es mejor. Y Pablo está rechazando categóricamente esa posibilidad y nos está haciendo a nosotros también reflexionar respecto a la responsabilidad con la cual manejamos nuestra vida frente a la justicia de Dios. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, se pregunta Pablo. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Este es el punto de partida de un correcto razonamiento de lo que es la justificación. Debemos empezar por reconocer, fíjense, que no hay un solo justo, ni siquiera uno. Pero hay un reconocimiento un poco más profundo sobre el cual tenemos que reparar.
Dice, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Son dos realidades que tenemos que reconocer, que hemos pecado y que además estamos bajo el poder del pecado. Pasar de manera desapercibida esta última frase es la que nos conduce a un grave error en nuestra vida, y es la que en el terreno de la lucha espiritual el enemigo aprovecha muy bien. Es un reconocimiento más duro que es simplemente reconocer que he pecado, que he transgredido la ley, y reconocer una naturaleza que nos tiene bajo el poder del pecado, lo cual representa un trabajo, una lucha distinta al de simplemente intentar dejar de pecar. Este reconocimiento de que estamos bajo el poder del pecado, Pablo empieza a desarrollar la explicación correcta de las cosas. Dice en el versículo 19, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Bien, entonces si dejamos de un lado la etiqueta de judío o de gentil y reconocemos que todos hemos pecado y que todos estamos bajo el poder del pecado, entonces lo que debemos entender es que el propósito de la ley es que nos quede claro a nosotros nuestra culpabilidad delante de Dios, ¿no? Como dice el texto, el propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, ¿no? La clásica justificación, la clásica explicación del error que cometí, del pecado que cometí, ¿no? Y advierte aún más, dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacerlo lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Bien? Entonces Pablo está dejando a la ley en el lugar correcto. Nos sirve para demostrar que somos pecadores. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¿Sí? Entonces, acá viene la parte central, acá viene lo bueno, como decimos. Nos va a empezar a explicar cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Y lo vuelvo a leer para que quede bien fijado en nuestro pensamiento. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Y luego añade, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. En esta última frase quisiera resaltar la palabra hace. Dios nos hace justos. Es decir, Él empieza a trabajar en nosotros para hacernos justos. Primero ante sus ojos, ¿no? Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Pero vamos a desarrollar un poco más a fondo esta explicación. Pablo continúa su explicación diciéndonos, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Es una especie de resumen de lo que hemos mencionado en los versículos anteriores. Sin embargo, dice Pablo, en su gracia, subrayo ahí la palabra gracia, ¿no? Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Nuevamente acá subrayo la frase, nos hace justos a sus ojos. Nos hace justos a sus ojos. Es decir, desde la perspectiva de Dios, Él nos considera justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pero sigamos profundizando en esta explicación progresiva que nos regala Pablo en el capítulo 3 de Romanos.
Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Bien, esta parte es central en la explicación de la justificación por medio de la fe. Dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. Justas a los ojos de Dios. Estamos hablando de una declaración, ¿no? Es como que otorgarnos un título o una calificación. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. No estamos hablando de un juicio de todos nuestros actos de manera minuciosa y resaltando cada uno de los versículos o los artículos de la ley que hemos faltado. Estamos hablando de una declaración ante los ojos de Dios. Pero ¿por qué esa declaración de ser justos? Porque en realidad lo que estamos reconociendo es que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Dice, este sacrificio muestra que Dios actuó en justicia. Dios actuó en justicia. ¿Cómo es que Dios actúa en justicia? Declarándonos justos cuando no lo somos. La justicia exige como pago la muerte. Y sabemos que ese pago lo ejerció Jesús. Él sacrificó su vida al derramar su sangre. O sea, Él actuó entre la justicia de Dios diciendo, tu justicia demanda muerte, aquí está la muerte, con la cual se paga lo que tu justicia demanda. Eso es lo que tenemos que creer. No es que tenemos que mentirnos a nosotros diciendo no somos justos, sino lo que tenemos que creer es que esa deuda que teníamos ante la ley ha sido pagada mediante el sacrificio de Jesús. Pero eso es el presente, ¿no? En el presente yo me puedo acercar a Dios porque sé que Él me ve con los ojos de su justicia, porque mi deuda fue pagada por Jesús. Hasta aquí quizás esta parte la tengamos todos muy clara. Pero veamos lo revelador que es el versículo 26. Dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Vuelvo a repetir esta frase que es clave. Porque miraba hacia el futuro, es decir, en ese momento presente en que Dios te está declarando a ti justo, porque crees que la muerte de Jesucristo ha pagado tu deuda, en ese momento Él está mirando al futuro. Porque ¿qué cosa es lo que va a hacer en el futuro? ¿No? Va a hacernos justos. ¿No? Y de ese modo los incluirá en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Entonces Dios está diciendo, ok, yo me comprometo en hacer justo a todo aquel que cree en Jesucristo. ¿No? Pero eso es mirando al futuro. ¿No? Es decir, aquel que cree que el sacrificio de Jesús ha pagado su deuda, entonces puede venir a mi laboratorio, al taller del maestro, para que yo empiece a hacer lo justo. Bien, entonces una cosa es ser declarados justos ante los ojos de Dios y la otra es que Dios empiece a hacernos justos. La condición es que creamos en que hemos sido declarados justos. La condición es que creamos que estamos matriculados, por decirlo de otra manera, en el taller del maestro para que Él empiece a hacernos justos. Entonces Dios está mirando el futuro, el incluirnos en su taller, incluirnos en ese trabajo que Él hace de volvernos justos. Luego dice, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Entonces nuevamente esa palabra hace justos implica dos cosas, ¿no? Una, el ser declarados justos, ¿no? Tiempo presente, pero sabiendo que en ese acto del tiempo presente Dios está mirando el futuro, un futuro en el cual Él literalmente empieza a hacernos justos. Es importante que recordamos
Recordemos el rol de la fe. La fe es la certeza de lo que se ve, la convicción, la certeza de lo que se espera, perdón, y la convicción de lo que no se ve. La fe nos está conectando con el futuro. La fe trae el futuro al presente. Nuestra forma de pensar es desde el pasado hacia el futuro. O sea, si en mi pasado hay pecado, yo no soy justo y mi futuro es el castigo. La lógica de la fe es, en el futuro yo soy justo, porque Dios está haciendo ese trabajo de volverme justo. Entonces yo actúo en el presente con esa justicia que es de Dios. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Se plantea Pablo para llegar a una conclusión. Y la respuesta es no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, no por obedecer la ley. Nuestra libertad de culpa y cargo. Cuando tenemos nosotros la sensación de culpa, cuando tenemos pendiente sobre nosotros un cargo, un castigo por haber pecado, no vamos a poder establecer una relación con Dios. Necesitamos de esa libertad, necesitamos despojarnos de ese cargo, porque precisamente la fe nos indica que ya no somos condenados porque Cristo pagó por ese pecado. Ya no tenemos ese cargo, ¿por qué? Porque Él clavó el acta de los decretos diciendo, consumado es, todo ha sido pagado. Esa es la posición de fe que tenemos que tener. Pero el otro aspecto de esta posición de fe lo señala el versículo 28. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Esta frase debe marcar el criterio con el cual manejamos nuestro día a día, ¿no? Nosotros nos levantamos cada mañana considerándonos que somos justos a los ojos de Dios. No nos levantamos con la idea, hoy día voy a tratar de obedecer la ley para que a ver si al final del día pueda decir que por lo menos hoy día fui justo. Y el razonamiento es totalmente a la inversa. Finalmente Pablo nos conduce a una gran conclusión. Dice él, después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí. No podemos hablar de un Dios particular nuestro distinto al Dios del otro. Es un solo Dios. En el versículo 30 dice, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no, dice Pablo con énfasis. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Este último versículo pone las cosas en su lugar. Si tenemos fe, no es que nos olvidamos de la tarea de ser formados como justos. Tengamos en cuenta que si nuestro corazón no ha sido formado en la justicia, ¿cómo podemos actuar como justos? Y si no podemos actuar como justos, ¿cómo podríamos tener una relación con Dios y alcanzar su promesa? Estaríamos en un entrampamiento. Entonces esa trampa es superada por el hecho de que al creer nosotros en que Jesús pagó por nosotros nuestro castigo o nuestra deuda, hemos quedado liberados de culpa, hemos quedado en libertad para poder tener una relación con aquel que es el que nos hace verdaderamente justos. Eso nos lleva a la afirmación final. Solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Que el Señor entonces nos dé sabiduría, discernimiento integral de estos versículos que hemos compartido,
para que entendamos que en el presente hemos sido declarados justos por Él, pero para que podamos ser parte de ese proceso de formación en el cual Él nos hace justos.